Una camarera le dio de comer a un anciano desconocido. Resultó ser un multimillonario y le cambió la vida. ¿Y si un pequeño acto de bondad pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la vida? Elena Martínez limpió la misma mesa agrietada por tercera vez esa mañana. Sus manos estaban ásperas por años de llevar platos y rellenar tazas de café en el restaurante Rossis. Afuera, la lluvia de octubre repiqueteaba contra las ventanas de aquel pequeño pueblo de Pensilvania donde los sueños parecían venir a morir. Tenía 32 años, estaba cansada y debía 3 meses de alquiler. Pero cuando vio al anciano sentado en el banco de afuera con su temblando Golden Retriever, algo en su interior no le permitió apartar la mirada. Las costillas del perro se transparentaban a través de su pelaje delgado, y la chaqueta gastada del hombre había visto mejores tiempos. Sin pensarlo 2 veces, Elena tomó el pastel de carne que había sobrado de la mesa 6 y salió a la fría llovizna. No tenía ni idea de que ese único momento de compasión desmoronaría todo lo que creía sobre la suerte, el propósito y las segundas oportunidades. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Elena se arrodilló junto al Golden Retriever, cuya cola se movió débilmente mientras le ofrecía el pastel de carne caliente. ¿Cómo se llama?, le preguntó al anciano, cuyo rostro curtido se arrugó en la primera sonrisa que le veía. Benny, respondió él, con la voz ligeramente temblorosa. Ha sido mi compañero durante 8 años. Observó cómo Benny devoraba la comida con gratitud. Algo en la forma tan delicada en que el hombre acariciaba las orejas del perro le recordó a su abuelo, quien la había criado después de que sus padres murieran cuando ella tenía 12 años. Soy David, dijo el hombre con sencillez, extendiendo una mano que se sentía sorprendentemente fuerte a pesar de su apariencia frágil. Elena, respondió ella, notando la intensidad de sus ojos, que contrastaba con su ropa humilde, y la forma en que se sentaba con tanta cautela, como si cada movimiento requiriera una gran consideración. Llevaba 6 años trabajando en el restaurante de Rossi, desde que dejó la escuela de enfermería cuando su abuela enfermó. Las facturas médicas habían agotado sus ahorros, y ahora que la abuela Rosa había fallecido, Elena apenas sobrevivía con las propinas y su salario mínimo. David se convirtió en un cliente habitual después de ese día, apareciendo todos los martes y viernes con Benny, siempre pidiendo solo un café negro y sentándose en silencio junto a la ventana. Elena se encontró a sí misma ansiaba. Sus breves conversaciones sobre el clima, sobre las peculiaridades de Benny, sobre los pequeños placeres que hacían más llevaderos los días difíciles. Había algo diferente en David, aunque no podía precisar qué era. Su ropa estaba gastada pero limpia, sus modales eran impecables y, a pesar de su aparente falta de dinero, siempre dejaba exactamente el 20% de propina. Ni más, ni menos. «Me recuerdas a alguien que conocí», le dijo David, una fría tarde de viernes mientras ella le rellenaba la taza. Alguien que creía que la bondad nunca se desperdiciaba, incluso cuando el mundo parecía empeñado en demostrar lo contrario. Elena sintió que el calor le subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a los halagos, especialmente de clientes que parecían ver más allá de su apariencia cansada y descubrir algo que ella había olvidado que existía en su interior. Pero fue Benny quien realmente le robó el corazón. El perro había empezado a reconocerla, y meneaba la cola con furia cada vez que ella se acercaba a su mesa. Elena empezó a guardar sobras de la cocina, pequeñas porciones que no se echarían de menos, y se las daba a Benny cuando su encargado, Frank, no miraba. Frank era un buen hombre, pero el restaurante estaba pasando apuros, y cada bocado representaba dinero que no podían permitirse perder. Un martes especialmente ajetreado. Elena notó que David parecía más
retraído de lo normal. Le temblaban ligeramente las manos al levantar la taza de café, y Benny permanecía pegado a su lado, como si presintiera la angustia de su dueño. ¿Todo bien?, preguntó durante una breve pausa entre clientes. David la miró con esos ojos penetrantes que parecen guardar décadas de secretos. A veces, dijo lentamente, la vida nos presenta opciones que lo cambian todo. La cuestión es si somos lo suficientemente valientes para reconocerlas. Cuando llegan, Elena sintió un extraño escalofrío recorrerle la espalda, aunque no entendía por qué. Mientras volvía hacia la cocina, vio a David sacar una vieja libreta de cuero y empezar a escribir. Sus movimientos eran deliberados y decididos, como si tomara decisiones importantes con cada palabra. El viernes siguiente, Elena llegó al trabajo y encontró un aviso de desahucio pegado en la puerta de su apartamento. 30 días. Llevaba meses haciendo malabares con las facturas, eligiendo entre la luz y la comida, entre el alquiler y la deuda médica que aún tenía su abuela. Esa mañana, de pie en la cafetería de Rosy, sirviéndose café con las manos temblorosas, levemente, sintió el peso de su mundo oprimiéndola como el gris cielo de noviembre. David llegó a su hora habitual. Pero hoy, Benny se movía despacio, respiraba con dificultad. No se ha sentido bien, explicó David con voz quebrada por la preocupación. El veterinario dice que su corazón se está debilitando. Ha vivido una buena vida. Pero no terminó la frase, y Elena vio cómo se le acumulaban lágrimas en el rabillo del ojo. Sin dudarlo, le trajo un tazón de la sopa de pollo que la esposa de Frank preparaba cada mañana, arrodillándose junto a Benny mientras él la bebía con gratitud. «Tienes un corazón tan generoso», dijo David en voz baja, observándola acariciar el pelaje dorado de Benny. «Incluso cuando llevas tus propias cargas». Elena levantó la vista, sorprendida. No le había contado sus problemas a nadie, pero algo en la mirada penetrante de David sugería que entendía más de lo que dejaba ver. «¿Cómo lo supiste?», empezó a preguntar, pero él simplemente sonrió, con esa sonrisa misteriosa que se había vuelto tan familiar. «He estado observando a la gente durante mucho tiempo», dijo David. «Se puede saber mucho de alguien por cómo trata a quienes no pueden devolverle su amabilidad». Elena sintió que se le enrojecían las mejillas. Había estado tan centrada en sus propios problemas que no se había dado cuenta de lo transparente que se había vuelto. Las arrugas de estrés alrededor de sus ojos, la forma en que contaba las propinas 2 veces, la gratitud con la que aceptaba los pasteles sobrantes de la esposa de Frank en lugar de comprar el almuerzo. Esa tarde, cuando la hora punta del almuerzo disminuyó, Elena oyó a 2 hombres con trajes caros hablando en voz baja en una mesa de la esquina. «David Whitmore lleva desaparecido 3 semanas», dijo uno. «La junta directiva está nerviosa. Un hombre con una fortuna de 12.000 millones no desaparece sin consecuencias». A Elena se le heló la sangre. David Whitmore. Había oído ese nombre antes, lo había visto en los periódicos. El multimillonario solitario que había construido un imperio tecnológico y luego desapareció de la vida pública tras la muerte de su esposa 5 años atrás. Echó un vistazo hacia la mesa habitual de David junto a la ventana, donde él escribía en su cuaderno de cuero mientras Benny descansaba a sus pies. ¿Podría ser realmente la misma persona? El David que ella conocía vestía ropa de segunda mano y contaba monedas para él café, pero al observarlo, notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El reloj caro escondido bajo su manga deshilachada, su porte. A pesar de su apariencia humilde, la inteligencia que brillaba en sus ojos. Cuando creía que nadie lo veía. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a su mesa con la cafetera.
Si este hombre era realmente David Whitmore, ¿qué hacía allí? ¿Por qué fingía ser otra persona? ¿Y por qué? ¿Había elegido su cafetería, su amabilidad, su amistad? La pregunta le daba vueltas en la cabeza. Mientras le servía el café, con las manos más firmes de lo que sentía. David la miró con esos ojos penetrantes. Y por un instante, vio algo que parecía una disculpa, mezclada con esperanza. Si este momento te conmovió el corazón, por favor dale un me gusta al video. Fuera lo que fuese. Elena se dio cuenta de que su vida sencilla estaba a punto de complicarse infinitamente. Elena no pudo dormir esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de facturas impagas y avisos de desalojo, intentando conciliar al caballero que amaba a su perro con el multimillonario cuya desaparición, al parecer, era noticia de primera plana. Cuando llegó al trabajo a la mañana siguiente, le temblaban las manos mientras se ataba el delantal, y cada vez que sonaba el timbre de la puerta, estaba esperando ver periodistas, abogados o a alguien que destrozara el silencio misterio que se había convertido en una parte tan preciada de su rutina. David no vino el martes. Por primera vez en meses, su mesa junto a la ventana permanecía vacía, y Elena se sorprendió mirándola constantemente, con la preocupación carcomiéndole el estómago. Cuando llegó el viernes y aún no había rastro de él ni de Benny, tomó una decisión que probablemente infringía todas las normas del manual del empleado que Frank le había mencionado. Durante su hora de almuerzo, caminó hasta la dirección que había visto en un sobre que se le había caído a David semanas antes. La casa era pequeña y modesta, con la pintura desconchada y un jardín que necesitaba atención. Elena llamó con vacilación, y cuando David abrió la puerta, vio de inmediato que algo andaba mal. Su rostro estaba grisáceo por el cansancio, y detrás de él pudo oír la respiración dificultosa de Benny. Elena, dijo David, con sorpresa y alivio en la voz. No me lo esperaba. Bueno, sí, esperaba que vinieras. Parecía que le costaba encontrar las palabras. Había oído que este hombre podía dirigir salas de juntas y construir imperios. Benny se está muriendo, ¿verdad? Preguntó ella con suavidad, y la compostura de David finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas mientras asentía. El veterinario dice que podría ser cualquier día de estos. He estado sentado con él y no podía soportar la idea de fingir que todo era normal cuando Elena entró sin ser invitada, siguiendo el sonido de la respiración de Benny hasta una cama improvisada cerca de la chimenea donde yacía el Golden Retriever, rodeado de mantas y juguetes. Sé quién eres, dijo Elena en voz baja mientras se arrodillaba junto a Benny, acariciando sus suaves orejas. Escuché a unos hombres hablando en la cafetería. David se quedó muy quieto y preguntó, con la voz apenas un susurro. Elena lo miró. Este hombre que podría comprar toda su ciudad. Pero prefirió sentarse en un restaurante y atesorar 20 conversaciones de un minuto con la camarera que luchaba por salir adelante. Entiendo por qué necesitabas ser otra persona. Por un tiempo, dijo. A veces, el peso de quienes se supone que debemos ser se vuelve demasiado difícil de soportar. David se dejó caer en la silla junto a la cama de Benny, y Elena lo vio claramente, tal vez por primera vez. No el cliente misterioso, no el famoso multimillonario, sino un hombre que había perdido a su esposa y había encontrado consuelo en la simple rutina del café y la amabilidad. Después de la muerte de Margaret, dijo lentamente, no soportaba las reuniones de negocios, las galas benéficas, la gente que solo veía signos de dólar cuando me miraba. Quería recordar lo que se sentía ser humano de nuevo, tener conversaciones que importaran. Y entonces te conocí, y Benny te quiso. Inmediatamente. Y por primera vez en
Años sentí. Hizo una pausa, buscando las palabras. Como tú mismo otra vez, sugirió Elena. Y David asintió agradecido. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, observando cómo el pecho de Benny se elevaba y descendía. Dos personas que habían encontrado una inesperada amistad en las circunstancias más improbables. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Pasara lo que pasara después, Elena sabía que sus vidas ya habían sido cambiadas para siempre por el poder de una conexión simple y sincera. Benny falleció en paz 3 días después, con Elena sosteniendo una pata y David la otra. Lo enterraron en el pequeño patio trasero bajo un viejo roble. Y Elena vio a este hombre que manejaba miles de millones de dólares llorar abiertamente por un perro que había sido su más fiel compañero durante el periodo más oscuro de su vida. Él me trajo hasta ti, dijo David mientras estaban junto a la pequeña lápida que Elena le había ayudado a elegir. Incluso al final, seguía cuidándome. Esa noche, mientras cenaban en la modesta cocina de David, compartiendo una sencilla cena de sopa y pan, él finalmente le contó todo. Había abandonado su empresa tras el funeral de Margaret, dejando a su socio luchando por mantener las operaciones a flote mientras él guardaba luto. Había comprado la pequeña casa al contado, deseando vivir la vida sin el peso de su riqueza y reputación. Como encontrar el restaurante de Rosie y conocer a Elena le habían devuelto poco a poco la fe en la bondad humana. Tengo una confesión, dijo David, sacando el cuaderno de cuero en el que ella le había visto escribir tantas veces. He estado documentando nuestras conversaciones, no con fines comerciales, sino porque me recordaban lo que se siente al tener una conexión auténtica. Nunca me pediste nada. Nunca intentaste impresionarme ni sacar ventaja. Simplemente te preocupaste. Elena sintió que se le humedecían los ojos al darse cuenta de lo que estaba diciendo. En un mundo donde todos querían algo de él, ella le había ofrecido su amistad simplemente porque le parecía lo correcto. Pero no puedo seguir viviendo esta mentira, continuó David, con la voz cada vez más firme. Mi empresa necesita que regrese. Y hay responsabilidades que no puedo abandonar para siempre. La pregunta es, hizo una pausa, mirándola fijamente a los ojos. ¿Considerarías dejarme ayudarte de la misma manera que tú me has ayudado? No como caridad, sino como amistad, como gratitud, por mostrarme que la bondad aún existe en el mundo. La mente de Elena daba vueltas. El aviso de desalojo seguía en su refrigerador, las facturas médicas aún apiladas en la encimera, pero aceptar la ayuda de un multimillonario le resultaba abrumador, casi aterrador. No sé si puedo, susurró. Parece que todo va demasiado rápido. David asintió comprensivo. ¿Y si empezamos poco a poco? Sugirió. ¿Y si te ayudo a conservar tu apartamento por ahora y vemos qué hacemos sobre la marcha? Sin ataduras, sin expectativas, solo un amigo ayudando a otro en un momento difícil. Esa noche, Elena caminó a casa por las calles tranquilas, con la mente llena de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. David le había dado un cheque, suficiente para cubrir su alquiler durante 6 meses, y le prometió que su regreso al mundo de los negocios no significaría el fin de su amistad. He aprendido algo importante, le dijo mientras ella se preparaba para irse. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la sensación de ser verdaderamente visto y aceptado. Tú me diste ese regalo cuando más lo necesitaba. Cuando Elena abrió la puerta de su apartamento, se dio cuenta de que, a pesar de toda la incertidumbre que le esperaba, sentía algo que no había experimentado en años. Esperanza. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más.
Historias conmovedoras. A veces, los cambios más profundos en nuestras vidas comienzan con los actos de amor más pequeños. Y a veces, las personas que más necesitan nuestra bondad son las que menos nos lo esperamos. 6 meses después, Elena estaba de pie en la puerta de su nueva oficina. Aún asombrado por el giro que había dado su vida, David había cumplido su promesa de empezar poco a poco, ayudándola a terminar la carrera de enfermería mientras ella seguía trabajando a tiempo parcial en Rosy's Diner. Cuando se graduó, él le ofreció un puesto supervisando el programa de bienestar de los empleados en su empresa, un puesto que combinaba su formación médica con su don natural para cuidar de los demás. Ella había aceptado, pero solo después de que Frank encontrara un reemplazo al que estuviera entusiasmado por capacitar. «¿Sabes?», dijo David, apareciendo a su lado mientras ella observaba el espacio luminoso y confortable donde pronto ayudaría a los empleados a gestionar todo, desde seguros médicos hasta crisis familiares. «Creo que a Benny le habría gustado». Elena sonrió, pensando en el gentil Golden Retriever que, de alguna manera, había orquestado su improbable amistad. Habían creado una fundación en nombre de Benny que brindaba atención veterinaria a las mascotas de familias mayores y de bajos ingresos. Y el programa ya estaba ayudando a decenas de animales en su pequeño pueblo de Pensilvania. La relación entre Elena y David había evolucionado hacia algo más profundo que la amistad, pero más sencillo que el romance. Un profundo respeto y afecto mutuo que no necesitaba etiquetas ni definiciones. Se había mudado de vuelta a su residencia principal, pero conservaba la casita donde se había reencontrado consigo mismo, y allí pasaban, a veces tranquilas veladas, leyendo, o conversando, o simplemente disfrutando del lugar, que ambos habían aprendido a atesorar. «Sigo pensando en lo que dijiste aquel primer día», reflexionó Elena, mientras colocaba las últimas cosas en su nuevo escritorio, sobre cómo la vida nos presenta opciones que lo cambian todo. «Casi no salí esa mañana. Casi ignoré la voz que me decía que ayudara». David asintió pensativo. «Casi no me detuve en la cafetería ese primer martes. Solo estaba vagando, tratando de encontrar algo que se sintiera real. Si alguno de los dos hubiera tomado una decisión diferente, pero no lo hicimos», terminó Elena con suavidad. «Y eso es lo hermoso de la bondad. Crea ondas que nunca esperamos». Pensó en todos los pequeños momentos que habían llevado a esta transformación. Su decisión de compartir las obras de pastel de carne con un perro hambriento, la decisión de David de sentarse junto a la ventana y escucharla atentamente cuando hablaba, su disposición a ver más allá de las apariencias y las suposiciones, hasta los corazones humanos que se escondían. En el cajón de su escritorio, Elena guardaba una foto de Benny que David le había regalado, junto con una nota manuscrita que simplemente decía: «Gracias por recordarme que las mejores inversiones son las que se hacen con el corazón». A veces, los cambios más extraordinarios comienzan con la bondad más sencilla. Y a veces las personas que parecen tener menos que ofrecer tienen precisamente lo que más necesitamos. Mientras David se preparaba para ir a una reunión de la junta directiva y Elena se preparaba para su primer día oficial en su nuevo puesto, intercambiaron una mirada de gratitud mutua que no necesitaba palabras. Ambos habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en posesiones, sino en las conexiones que creamos y en el cariño que nos mostramos unos a otros. La camarera cansada y el multimillonario solitario se habían salvado mutuamente, y al hacerlo, descubrieron que la fuerza más poderosa del mundo es simplemente la decisión de amar sin esperar nada a cambio. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para leer más historias conmovedoras que nos recuerdan la bondad que existe cuando elegimos
verla. Gracias por acompañar a Elena y David en este viaje de amistades inesperadas y segundas oportunidades.